¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comienza un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, la plataforma tributaria más importante de la República Argentina, a través de Argentinísima Satelital para todos los colegas a lo ancho y a lo largo del país, colegas que han comenzado la semana con muchísimo trabajo, muchas resoluciones generales desde el lunes ya, por ejemplo la referida a notas de crédito y débito cuya vigencia se prorroga a febrero del 2020, el CIRE para diciembre de este año 2019 y además el régimen de percepción para venta de carnes y subproductos, es decir, los colegas comienzan la semana con muchísimo trabajo y en este programa vamos a tratar de reflejar en 4 notas realmente muy interesantes y muy actuales la novedad tributaria en la República Argentina. En el comienzo del programa les vamos a contar que fuimos al encuentro del doctor Jorge Aróstegui para que rápidamente nos explique un tema muy actual y muy importante: el bono que deben abonar las empresas a sus empleados en virtud de la difícil situación que tenemos. Era muy importante tener la palabra del doctor Aróstegui y así comienza Fórum Jurídico Fiscal. Hoy nos convoca el análisis del bono para los trabajadores del sector privado que ha sido establecido por el Poder Ejecutivo Nacional. El pasado 26 de septiembre se publicó el decreto 665 del 2019 que establece este bono de 5.000 pesos para todos los trabajadores del sector privado, el cual tendrá el carácter de no remunerativo. Primera característica. Respecto al momento de pago, el decreto establece que deberá ser abonado durante el mes de octubre o en los plazos, cuotas y condiciones que establecieran las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo. Asimismo, se prevé que en los casos de jornada reducida de prestación de tareas por parte del trabajador en una jornada inferior a la legal o convencional, este bono será abonado en forma proporcional a la jornada desarrollada, a la jornada cumplida por el trabajador. Por otra parte, se prevé que este bono será compensable contra futuras revisiones salariales, esta es la expresión que utiliza el decreto, revisiones salariales que se firmaran, y además está previsto que pueda ser compensado por los empleadores que hayan otorgado incrementos en forma unilateral o acuerdos extraordinarios a partir del día 12 de agosto del año 2019. Es decir, estamos en presencia de un bono que tiene prevista una compensación hacia hechos futuros, que son las revisiones salariales que se pudieran firmar, o con hechos ya pasados, que son justamente estos incrementos unilaterales o extraordinarios que hubiera otorgado el empleador a partir del día 12 de agosto del corriente año. Finalmente, establece el decreto que no resulta aplicable a los trabajadores del sector público, ni nacional, provincial, municipal o del gobierno de la ciudad, a ninguno de esos casos, más allá de cuál sea la modalidad de contratación que hubieran establecido los trabajadores del sector público con sus empleadores, y tampoco es aplicable a los trabajadores del sector privado incluidos en el régimen de trabajo agrario o en el régimen de trabajadores de casas particulares. Así que bueno, estas son las novedades respecto a este tema del cual se venía hablando desde hace tanto tiempo y que bueno, finalmente tenemos ahora disponible el decreto que establece su nacimiento y las características del mismo. Bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la atención dispensada. Muy bien, gracias doctor Jorge Aróstegui, muy buena explicación. Ahora continuamos con el programa y vamos al encuentro de una columna del doctor Horacio Félix Cardoso. Hace mucho que insistíamos al doctor Cardoso para que vuelva a estar nuevamente en nuestro programa y es un lujo tenerlo para explicar un fallo referido a Leonardo Fariña, que fue condenado a 4 años de prisión por evasión impositiva, un fallo que tuvo muchísima repercusión. Pero ¿qué dijo la Cámara Nacional de Casación Penal y por qué dijo lo que dijo? Para esto, ¿quién mejor que el doctor Horacio Félix Cardoso? Así continúa Fórum Jurídico Fiscal. El comentario de hoy es un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal
que ha tenido bastante trascendencia y discusión en los medios. Me refiero a la causa sobre evasión de impuestos por la cual Leonardo Fariña fue condenado a 4 años de prisión. La causa se originó en la compra que Fariña habría efectuado de 5 campos en la provincia de Mendoza y que AFIP consideró que constituía evasión de impuestos y por ello lo denunció, y el tribunal oral que intervino en su momento lo condenó a 4 años de prisión. La causa llega a la Cámara Nacional de Casación Penal, que decidió anular el fallo de condena. Cuando he comentado este fallo en círculo de amigos, en general generó cierto rechazo, producto de que lo atribuían a los cambios políticos que se están avecinando en el país y que podrían tener este tipo de consecuencias. Esto no es así. Este es un fallo totalmente ajustado a derecho, porque la Cámara consideró que sobre estos mismos hechos, es decir, la compra de un campo en Mendoza, se estaba investigando otra causa, la famosa causa llamada la Ruta del Dinero K, en donde Fariña había sido acusado como partícipe necesario del delito de lavado de activos, producto de haber actuado con dinero de Lázaro Báez para ayudar a cometer este otro delito. Esto la Cámara consideró que no era así. En realidad, la Cámara lo que dijo es que en los 2 casos se estaba investigando los mismos delitos y que en ambos casos las hipótesis delictivas eran incompatibles. ¿Qué quiere decir esto? O esto es la evasión de impuestos de Fariña, producto de sus actividades ocultas para el fisco, o esto es dinero de Lázaro Báez y Fariña solamente participó y ayudó en el lavado de dinero. Este es el fundamento que justifica una sentencia, porque si no estaríamos frente a un escándalo jurídico. ¿Cuál es el escándalo jurídico? El escándalo jurídico es que por un mismo hecho puedan llegar a existir 2 condenas distintas, o al revés, en un caso hay condena, en otro no, constituyendo esto el escándalo jurídico. Esta es la razón por la cual la Cámara decidió que esta sentencia debía ser declarada nula. Este fallo tiene otras 2 cosas que creo que deben ser destacadas. Una de ellas, en alguno de los fundamentos de la Cámara, es que considera que el producto de un ilícito no puede ser objeto del pago de impuestos. Lo dice textualmente. Sabido es que los fondos provenientes de delitos no pueden ser gravados tributariamente porque ello implicaría, entre otras cosas, su legitimación por parte del Estado. Por lo tanto, ante la comprobación de ilicitud de los fondos que se pretenden gravar mediante la utilización de una presunción legal, debería caer esa presunción y, en su caso, el delito de evasión de impuestos. Fallo o conclusión interesante. En general nos provoca rechazo. La otra conclusión es que si se puede condenar por un delito de evasión de impuestos basado exclusivamente en presunciones. Y la Cámara dice que no, utilizando la Ley 27.430, aprobada en diciembre del 2017, que expresamente en su artículo 19 dice: no corresponderá la denuncia penal cuando las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de la aplicación de las presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas, sin que existan otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto hecho ilícito. Fallo que, como verán, tiene múltiples cuestiones, todas ellas pueden generar debate.
Estamos en Fórum Jurídico Fiscal, segundo bloque y lo prometido. Para nosotros es un placer, un amigo de la casa. Vino a su segunda casa, como dice el doctor Martín Caranta, que nuevamente está hoy en Fórum Jurídico Fiscal, para hablar de un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, del 20 de mayo, que habla de la responsabilidad solidaria de los apoderados. Realmente un tema muy interesante para tratar. ¿Quién mejor para explicarlo que el doctor Martín Caranta? Así comienza este segundo bloque de Fórum Jurídico Fiscal. El tema que esta vez quiero compartir con ustedes se refiere a la responsabilidad solidaria de los apoderados. Uno muchas veces escucha sentencias o inspecciones que persiguen hacer responsables en una empresa a los directores por las conductas que tuvieron a su cargo por el desempeño frente a la administración de la sociedad, directores o administradores de otro tipo de sociedades. Pero es muy importante tener presente que cada vez con mayor frecuencia estamos viendo que las distintas administraciones tributarias, AFIP, rentas, ARBA, etc., responsabilizan a apoderados de sociedades. Entonces, lo que aquí quiero que compartamos es alguna reflexión sobre si esto es correcto o no y en qué caso puede darse en la práctica. La ley 11683, en el artículo 8, inciso F, responsabiliza solidariamente y en forma ilimitada y con sus bienes a los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. Recientemente el Tribunal Fiscal de la Nación, a través de la Sala D, se pronunció en un fallo de fecha 20 de mayo de este año 2019 con respecto a la responsabilidad solidaria de un apoderado. Y es un caso que indica lo que muchas veces pasa, es un caso ejemplificador de la realidad. Ustedes podrán observar de la lectura de ese fallo que se trataba de un apoderado que hasta un periodo, el 2007, había sido director de una sociedad anónima, del 2007 al 2010, cuando fueron los hechos cuya responsabilidad se le atribuye como solidario, él era simplemente un apoderado, y después del 2010 él reingresa al directorio. ¿Sí? En ese plazo donde no fue director y solo fue apoderado, tenía un contrato que le permitía realizar acuerdos con su cliente más importante. ¿Sí? Entonces, esos fueron los principales hechos. Después él lo que arguía en su defensa es que no había tenido responsabilidad en el pago de impuestos, ¿sí? Pero en la práctica lo que la AFIP había observado, y por eso se le atribuyó la responsabilidad, es que este apoderado no solamente tenía un poder administrativo para hacer las gestiones administrativas de una empresa, como por ejemplo pagarle a proveedores o hacer trámites bancarios, sino que en la práctica este poder le permitía manejar la sociedad, es decir, cubría con este poder las tareas que habitualmente se le atribuyen a un director o un presidente de una sociedad. Entonces, justamente por esta situación, por esta circunstancia específica, la AFIP le terminó endilgando la responsabilidad solidaria y lo mismo fue luego convalidado por el Tribunal Fiscal, ¿sí? Entonces, en la práctica hay que ser muy prudente con los poderes, ¿sí? Y también tener presente que la AFIP está muy afilada en el análisis de las situaciones y, en definitiva, la realidad del desenvolvimiento de los hechos, de los negocios, de las responsabilidades, es la que terminó saliendo a la luz en este caso que, como bien dije, ejemplifica lo que muchas veces sucede en la práctica, ¿sí? Y esto no es exclusivo del Tribunal Fiscal de la Nación. En el año 2014, el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires también falló en el sentido de extenderle la responsabilidad solidaria a un apoderado cuando este sujeto era el que primero aparecía en los medios como responsable de una firma que tenía un negocio de diversión y espectáculos, ¿sí? A su vez, este sujeto era el que terminaba haciendo todos los negocios con los proveedores y todas las acciones de marketing, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que vemos es que hay que ser muy cuidadoso con la extensión de los poderes, es decir, cuidadoso en el sentido de las empresas, ¿sí? De que la conducta que el director quiera tomar o que el directorio quiera tomar no termine perjudicando a su gente de confianza, ¿sí? Y también, como muchas empresas pasa, empresas cerradas, empresas familiares, hay que ser muy cuidadoso con la responsabilidad que un familiar asume por hacerle un favor, por ejemplo, al padre, el tío, la madre, etc., ¿sí? En definitiva, guarda con la responsabilidad solidaria de los terceros, aun cuando no sean miembros del directorio. Muy bien, gracias doctor Martín Caranta, brillante explicación, lo volveremos a tener seguramente en los próximos programas. Tenemos que ir
al último tema, a la última nota en el día de hoy, en un programa que ha tenido muchísimo material. Vamos a ir al encuentro de la doctora Gabriela Peralta, la industria del conocimiento, Knowledge Economy en inglés, y su relación con la economía digital, algo muy actual en todo el mundo y que tiene mucho impacto impositivo. En nuestro país existía antes la ley de promoción al software y ahora existe la ley de economía del conocimiento, que tiene más beneficios y que ha sido recientemente promulgada. De todos estos temas vamos a hablar con una especialista, la doctora Gabriela Peralta, en Fórum Jurídico Fiscal. La doctora Gabriela Peralta, gracias por estar con nosotros, Por Gabriela. favor, gracias a vos, Ricardo. Es una especialista en Revolución 4.0. ¿Qué es la Revolución 4.0? Y se lo preguntamos a ella. Y se lo preguntamos ¿Qué le parece? directamente. Bueno, Gabriela, la ley de conocimientos, Bien. ¿nos hace entrar a la Revolución 4.0? Totalmente, totalmente. Nosotros veníamos, como sabés, de una ley de software que estaba muy limitada solamente al desarrollo de software, y ahora tenemos, digamos, una amplitud de sujetos. ¿Por qué? Porque se pudo, por fin, poner el talento como política de Estado. Entonces se dio gran amplitud a todo lo que es postproducción audiovisual, servicios informáticos, incluso exportación, ciencias exactas, todo lo que sea agroindustrial, médico, todo lo que sea vinculado a desarrollo e investigación. Por lo tanto, ves a la tecnología hoy puesta con la estabilidad fiscal. ¿Qué mejor unión que esa? ¿Qué mejor comunión ver todo lo que es tecnológico y que nos lleva a la competitividad junto a la tecnología? ¿Y qué junto a la incentivos salen de la ley que, digamos, hagan atractivo esto? Desarrollar esas actividades en el país? Y lo más importante es la estabilidad fiscal, porque te daría una estabilidad fiscal hasta el 2029, lo cual es, digamos, un amplio, mucho aire, digamos, bastante aire, una reducción en contribuciones patronales, una alícuota en impuesto a las ganancias del 15%, lo cual es una reducción interesantísima. Cuasi paraíso fiscal. Claro, te diría, más o menos. Una exclusión del régimen de retenciones. Te imaginas que estamos todos felices con una situación como esta. Y con algún tipo de deducción del impuesto pagado en el exterior, que también esto había sido también un tema que no se había contemplado anteriormente y que ahora esta ley, digamos, lo profundiza con mucho énfasis. Y yo creo que lo emocionante que tiene la Ley de Economía del Conocimiento es que, primero, que atrapa un universo de actividades que estaban muy olvidadas y que nos da mucha competitividad a nivel país. A nivel país nos así entramos en la economía digital. Así entramos en la economía digital, que, como en algún momento lo he dicho, es salir de la economía de consumo típica en la que estábamos envueltos para llegar a una Internet de empresa, a una internet de producción pura. Claro, no esa internet casera, la que estábamos, sino una de producción. De producción. Que en lo que sería la Revolución 4.0 hay algo que se llama B2C, que es una forma de conexión con el exterior, que es lo que vos conocerás como Netflix, Spotify, con todos los servicios y plataformas que tenemos acá, que tú sabes no tienen presencia, digamos, aquí en Argentina, no están en establecimiento acá, pero sin embargo lo consumes. Entonces, esa situación o esa sensación que vos tenés de hacer contrataciones hacia afuera, se generan a través de plataformas digitales. Esa es una revolución 4.0. Y también esto tiene que ver con operaciones financieras. Esto entra en el mundo financiero, entra en la bancarización. En la bancarización, claro. La idea es que tratemos de separar un poco el ecosistema bancario de lo que serían los e-wallets, las operaciones de banca digital y demás, porque sería, digamos, mezclar peras con manzanas. Hay cierta situación, digamos, que nos llevaría a una banca digital un poco más escasa en lo que sería la oferta, digamos, a los consumidores, porque serían, digamos, préstamos muy chiquitos, cuotificación en tarjetas, selectivo la gente a la que se le puede llegar a dar.
bueno, vamos a poner ya nombres, porque ya que pusimos Spotify y Netflix, No, como sí, sería sí, el caso sí, de sí. famosos préstamos de Money, que son plataformas de crédito hechas a medida, pero que en cierta forma nos sacan de la informalidad de lo que sería la informalidad fuera de lo que sería cualquier circuito coelsa, del prestamista de allá de la cueva, Sí. y nos pone adentro de un sistema más bancarizado, más prolijo, que nos pasa por un sistema coelsa, porque todo esto pasa por un sistema coelsa, que sabemos que es un sistema de conciliaciones bancarias, que de alguna u otra manera... Aplicar la ley de economía del ley de- conocimiento, entrar dentro de la economía digital un poco... Fintech y banca digital. Exactamente, con todas estas... Nos lleva de alguna manera a blanquear la economía. Exactamente, es lo que se busca. Pero es lo que se busca sin tratar de... Sin persecución. Sin persecución, exactamente. Sin persecución. Porque una cosa es que yo con la reforma tributaria vaya a tributar y poner IVA, por ejemplo, en las plataformas digitales o en todos los servicios digitales, que me parece perfecto. En algún momento, cuando la reforma tributaria salió, ya venía Netflix más IVA, Spotify más IVA, y todos Claro. estábamos de acuerdo, es un impuesto al consumo, perfecto. Lo que creo que esto distorsionada, visto de alguna manera en forma ya distorsionada o con excesos de potestades tributarias, no podríamos estar hablando de hacer una tributación de ingresos brutos en plataformas digitales. Bueno, eso lo están tratando Y de hacer lo todas están las tratando de provincias. hacer todas las provincias. Hoy tenemos 4 provincias con unas alícuotas que van entre 3, 4, 5. Hay una que creo que es Tucumán, no recuerdo ahora si es Tucumán, la que tiene una alícuota del 5%, una locura. Que uno dice, o sea, estamos tratando de llegar a ser competitivos, de que las plataformas nos miren, nos vean, de que podamos ingresar al mundo de la revolución 4.0 y llegamos a tener, digamos, estos digamos, obstáculos que básicamente hacen que muchos se Sí, lo que replanteen hacen si es venden. encarecer el servicio porque son impuestos Exacto. trasladables y en consecuencia lo soporta el consumidor. Exactamente. O nosotros cada vez que queremos ver una película. Exactamente. O escuchar una buena música. Pero tampoco es pero atractivo para el inversor cuando pero lo piensa. Claro, porque puede ser que eso me baje el consumo. Exactamente. Sí, por un lado me genera recaudación, pero por otro lado me puede llegar a bajar el consumo, ¿no? Exactamente. Yo creo que hoy el país tiene que mirar las 3 grandes líneas que tiene la revolución 4.0. Por un lado, la ley de economía de conocimiento, que está sin reglamentar, pero creo que cuando salga la reglamentación va a salir una muy buena luz para Argentina en materia de competitividad. Sí, que Estoy esperemos que segura el cambio sí. de gobierno no la... Que el cambio de gobierno no nos la, digamos, Sí, no la paralice, coarte, no ¿no? la coarte. Todo lo que es la fintech, que ya te digo que es el ingreso de la tecnología a aquella industria ya inserta, puesta acá, digamos, como una forma también de dar mayor flexibilidad a todo aquello que no tenía acceso antes a créditos, a un montón de situaciones, y dando, digamos, regularidad. Sí. Y las bancas digitales, que si bien hay algunas que ya se están haciendo muy fuertes, Naranja se está haciendo muy fuerte, Brubank se está haciendo muy fuerte, algunos, fíjate que han salido de, no sé, uno fue un CEO de un estudio jurídico, uno estuvo metido también en Galicia. Vos usaste una palabra que me gustaría que aclaremos, banca digital. ¿Banca digital es entidad financiera? No. Claro. No está fuera de lo que sería mi ecosistema financiero. No estaría bueno que hoy las mezclemos todavía. Quizás en algún momento, cuando se masifiquen lo que sea oferta-demanda o la intermediación o la forma de operar y se igualen, digamos, podría ser, pero hoy en día pensemos que una banca digital no tiene ni todos los requisitos, ni los mecanismos, ni todo lo que representa, digamos, un banco físicamente hablando, ¿no? Lo que la entidad tiene. Financiera debe cumplir, ¿no? Frente al central y frente a todo lo que represente. Así que yo creo realmente que va a funcionar. Yo soy una tipa sumamente optimista, soy una persona muy optimista en esto. De hecho, bueno, hace poco escribí, no estoy para pasar el chivo, avisos publicitarios, pero escribí un libro sobre economía digital que básicamente también creo que de manera... me dijo que te invite por eso, porque creo que lo leyó. Lo leyó el libro, le gustó el libro. Bueno, me encanta que le haya gustado el libro. Pero bueno, un poco ahí se trató el tema de algunas cosas en las que estamos muy fuertes, otras en las que necesitamos y otras en las que pasamos muy desapercibidos. En la OCDE se están analizando muchas propuestas respecto a servicios digitales. Argentina fue una de las que presenta las propuestas. 100 propuestas se presentaron en OCDE.
una de las 3 receptadas fue de la República Argentina. Bueno. Y ni siquiera, viste, ni siquiera apareció por los medios. Y uno dice, sí, estamos presentes, a nivel mundo estamos presentes. No estaría bueno dejar de ser un país emergente como somos para pasar a ser fronterizos por situaciones políticas. Estaría bueno que la revolución 4.0 nos ubique. Bueno, esta es una, digamos, es una beta que seguramente nos puede ayudar a salir. Claro. O de volver a ser un país fronterizo y ahora estamos otra vez peleándola ahí. Gabriela, primero quiero agradecerte todo lo que nos enseñaste y segundo, esto no está reglamentado. No, con lo cual ya te hago formalmente la invitación para cuando esto se reglamente, vuelvas al programa y Forum te agradece muchísimo tu presencia. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, brillante explicación, excelente lo de la doctora Gabriela Peralta en un tema tan importante y a nivel mundial en un contexto de economía digital realmente muy pero muy importante. Nosotros nos estamos despidiendo, hoy no tuvimos tiempo para nuestra sección tuitera, pero Contador Pena la próxima semana a full con los tweets, vuelve la esperada sección tuitera. Gracias a Hernán Ramos, gracias al doctor Ricardo Ferraro, aquí en el estudio al contador Ramón Eduardo Pena, nuestro productor ejecutivo. Nos vamos a ir, como es habitual ya en los últimos programas, con una obra, con una pintura de la doctora Florencia Martín, abogada y apasionada de la pintura. Los Afortunados es el cuadro. Recuerden ustedes, nos pueden mandar por mensaje privado vía Twitter @forumfiscal su obra de arte y será presentada en el cierre de cada uno de los programas. Con Los Afortunados, así termina Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.